Esta noche vamos a examinar una de las ideas más ambiciosas de toda la ciencia, la nave generacional. Es una nave construida para cruzar la enorme distancia entre las estrellas, tan grande que funciona como un pequeño mundo y tan lenta que el viaje dura siglos. Un viaje tan largo que nadie que aborde vivirá para ver el final, y las personas que finalmente lleguen serán descendientes lejanos de los que partieron. Podría ser la única forma en que nuestra especie viaje alguna vez a otra estrella. Pero, ¿podría una sola nave sellada mantener viva, alimentada, sana y estable a toda una población durante cientos de años, sin reabastecimiento, sin rescate y sin posibilidad de regreso? Al final de esta noche, comprenderá exactamente lo que se necesitaría para mantener viva una nave generacional, lo que iría lentamente en su contra, y cuánto tiempo se podría sobrevivir de manera realista en el espacio profundo. Antes de comenzar, si te encanta explorar las profundidades del espacio tanto como a nosotros, tómate un segundo para dar me gusta al vídeo o suscribirte. Es una acción simple, pero ayuda a que este canal llegue a más mentes curiosas como la tuya. Ahora, comencemos. La estrella más cercana más allá de nuestro propio Sol es Próxima Centauri. Se encuentra aproximadamente a 25 billones de millas de la Tierra, a la velocidad de la Voyager 1, la sonda más rápida que jamás haya abandonado el sistema solar, moviéndose a 38.000 millas por hora. Ese viaje dura aproximadamente 70.000 años, y Próxima Centauri es la opción más cercana que tenemos. Si quieres una estrella con mejores posibilidades de tener un mundo habitable, estás mirando sistemas que están a 10, 20, 50 o incluso 100 años luz de distancia. Las distancias crecen rápido y la física no se preocupa por cuánto queremos acortarlas. Incluso si construyéramos el cohete más avanzado imaginable, algo que funcione con propulsión nuclear de pulso o fusión, lo más rápido que podríamos impulsar de manera realista una nave rudimentaria es una pequeña fracción de la velocidad de la luz, unos pocos por ciento si todo va bien. A esa velocidad, Próxima Centauri todavía está a décadas de distancia. Un destino más prometedor podría estar a un siglo o dos de distancia. Y aquí está la cosa que a nadie le gusta decir claramente. No hay una opción más rápida en el horizonte. Los motores de curvatura siguen siendo construcciones teóricas sin un camino de ingeniería confirmado. Los agujeros de gusano existen en las matemáticas, pero no en ninguna forma observable. La velocidad de la luz no es una barrera que estemos cerca de romper. Por lo tanto, si la humanidad alguna vez quiere enviar personas, no sondas, no señales, sino seres humanos reales a otra estrella, el viaje casi con certeza llevará más de una vida humana. Ese no es un problema que resuelvas con mejores motores. Es un problema que resuelves construyendo una nave que no solo lleve una tripulación, sino una civilización. Una que pueda autosostenerse, reproducirse y mantenerse unida a lo largo de las generaciones que se tarda en llegar. Eso es lo que es una nave generacional. Y es algo mucho más extraño. Pide a los seres humanos que vivan, trabajen y críen hijos en un entorno metálico cerrado, rodeado de nada por todos lados, sin posibilidad de ayuda externa, sin rescate si algo sale mal y sin posibilidad de regresar una vez que se ha pasado cierto punto. Todo lo que la nave comienza es todo lo que tendrá. Sin entregas, sin misiones de reabastecimiento, sin servicios de emergencia, solo la gente, las máquinas, la biología y el vacío. La idea de una nave generacional no es nueva. Científicos y pensadores han estado lidiando con este concepto durante casi un siglo. El científico ruso Konstantin Tsiolkovsky, que estaba trabajando en las matemáticas de la cohetería a principios del siglo XX, fue uno de los primeros en considerar que los viajes interestelares podrían requerir naves diseñadas no como vehículos para una tripulación, sino como hogares para una población. El pionero estadounidense de cohetes, Robert Goddard, escribió sobre esta posibilidad en la década de 1920. Y a mediados del siglo XX, escritores y científicos por igual habían comenzado a trazar seriamente cómo podría ser una nave de este tipo. El concepto básico es sencillo de exponer. Construyes algo lo suficientemente grande como para mantener una población humana estable y autosostenible. Le das todo lo que necesita para durar durante el viaje. Lo lanzas hacia una estrella de destino. Y luego esperas.
Pasan generaciones, nacen bebés, la gente envejece, la nave sigue adelante. Y finalmente, al final de un viaje medido en vidas humanas, los descendientes de la tripulación original llegan a un lugar nuevo. Simple de describir, extraordinariamente complicado de ejecutar en realidad, porque cada uno de esos requisitos, población estable, sistemas autosostenibles que duren el viaje, contiene una cascada de problemas de ingeniería, biológicos, sociales y filosóficos sin resolver que ninguna civilización ha tenido que enfrentar en combinación. El primer problema es el más obvio, la energía. Una nave generacional necesita energía para todo: propulsión, iluminación, calefacción, refrigeración, circulación de aire, procesamiento de agua, producción de alimentos, electrónica, medicina, fabricación, comunicaciones. Todo lo que mantiene viva a una población humana funciona con energía. Y en una nave generacional no puedes repostar. Cualquier sistema de energía que construyas en la nave tiene que durar todo el viaje. No hay una estación de servicio a mitad de camino. No hay opción de detenerse y evaluar. El sistema de energía es permanente desde el momento del lanzamiento y tiene que funcionar durante todo el tiempo que tarde en llegar. La fisión nuclear es la opción más creíble con tecnología que ya existe o que podría desarrollarse en un futuro relativamente cercano. Los reactores de fisión generan enormes cantidades de energía a partir de pequeñas cantidades de combustible. Un reactor nuclear bien diseñado que queme uranio enriquecido o torio podría, en teoría, funcionar durante siglos sin necesidad de ser reemplazado. Los reactores nucleares navales modernos, los que impulsan submarinos y portaaviones, funcionan durante 20 a 25 años sin repostar. Un reactor de nave generacional necesitaría durar mucho más, pero los principios de ingeniería son sólidos. Necesitarías múltiples sistemas de reactores redundantes, fuentes de energía de respaldo para funciones críticas de soporte vital, blindaje contra la radiación que producen los reactores, y necesitarías mantener esos reactores por personas que los entiendan profundamente a lo largo de las generaciones. Esa última parte es más difícil de lo que parece. El conocimiento no se hereda automáticamente. Un técnico de reactor que entiende los sistemas entrena aprendices. Esos aprendices se convierten en técnicos y entrenan al siguiente grupo. Pero cada vez que el conocimiento pasa de una generación a la siguiente, existe la oportunidad de que algo se pierda o se distorsione. Un procedimiento que parece obvio para un ingeniero capacitado podría no estar escrito precisamente porque parece obvio. Y 3 generaciones después, nadie lo sabe. O peor aún, alguien cree que lo sabe incorrectamente y actúa en base a esa incomprensión. El reactor que mantiene a todos vivos no acepta lagunas en la experiencia. La propulsión por fusión sigue siendo teóricamente superior, pero prácticamente inalcanzable hoy en día. Las reacciones de fusión, el mismo proceso que alimenta nuestro Sol, liberan mucha más energía por unidad de combustible que la fisión. Si alguna vez logramos la fusión controlada para la generación de energía, que se ha descrito famosamente como a 30 años de distancia durante los últimos 60 años, transformaría por completo la economía de una nave generacional. El combustible para un reactor de fusión podría ser recolectado del propio medio interestelar durante el viaje, hidrógeno que existe en baja densidad en todo el espacio entre las estrellas. Un diseño de tipo ramjet, propuesto por el físico Robert Bassard en 1960, utilizando este principio permitiría, en teoría, una aceleración indefinida sin tener que llevar todo el combustible desde el principio. Los problemas prácticos con el ramjet de Bassard son serios. El campo magnético necesario para recolectar hidrógeno interestelar tendría que tener cientos de millas de ancho. La densidad de hidrógeno en el espacio interestelar es muy baja, y la resistencia al recolectarlo podría superar el empuje que produce la fusión. El concepto no ha sido completamente descartado, pero enfrenta un escepticismo considerable. La propulsión de antimateria es aún más densa energéticamente. Cuando la materia y la antimateria se encuentran, se aniquilan por completo y liberan energía pura. Nada conocido por la física extrae más energía de una masa dada. Pero producir antimateria en cantidades útiles requiere cantidades asombrosas de energía para empezar. No existe de forma natural y ninguna forma accesible, y almacenarla sin que toque materia regular
lo que desencadenaría una aniquilación inmediata, es uno de los problemas de ingeniería más difíciles imaginables. La evaluación honesta para una nave generacional construida en un futuro previsible es que la fisión nuclear es lo que mantiene las luces encendidas. Y mantener esos reactores funcionando durante 200 o 500 años, mantenidos por personas que no vivieron cuando se construyeron, es uno de los desafíos fundamentales que los planificadores de la misión deben resolver antes que nada. Todo lo demás depende de ello. Supongamos que el problema de la energía está resuelto. La siguiente pregunta es el aire. Los seres humanos consumen oxígeno y exhalan dióxido de carbono. Hace eso en un contenedor sellado el tiempo suficiente y el oxígeno se agota mientras que el dióxido de carbono se acumula a niveles tóxicos. En la Estación Espacial Internacional, esto se maneja mediante una combinación de electrólisis que divide el agua en hidrógeno y oxígeno utilizando electricidad y depuradores químicos que extraen el dióxido de carbono de la atmósfera de la estación. Funciona lo suficientemente bien para una tripulación de 6 o 7 personas en una estación que permanece en órbita terrestre baja, lo suficientemente cerca como para que las misiones de reabastecimiento lleguen regularmente. Una nave generacional no tiene ese lujo. Sus sistemas de reciclaje de aire tienen que soportar no a 6 personas, sino a miles potencialmente, de forma continua durante siglos con cero aportación externa. El enfoque más creíble para la viabilidad a largo plazo es un sistema biológico de circuito cerrado. Plantas, algas, organismos fotosintéticos que absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno. El mismo proceso que hizo que la atmósfera de la Tierra fuera respirable en primer lugar. Un área de cultivo suficientemente grande, gestionada adecuadamente, podría teóricamente mantener aire respirable para una población humana indefinidamente, funcionando solo con luz y biología. Esto no es pura especulación. Biosphere 2, un sistema ecológico cerrado experimental construido en el desierto de Arizona a principios de la década de 1990, fue diseñado para probar exactamente este concepto. 8 personas vivieron dentro de una estructura sellada durante 2 años, cultivando sus propios alimentos, reciclando su aire y agua a través de sistemas biológicos, tratando de funcionar como un mundo autocontenido. Se encontró con serios problemas. Los niveles de oxígeno cayeron inesperadamente a medida que los microbios en el suelo consumían más oxígeno de lo previsto. Los niveles de dióxido de carbono fluctuaron de maneras difíciles de controlar. Algunas especies de plantas y animales prosperaron mientras que otras colapsaron. Los ecosistemas internos no se comportaron como los diseñadores habían predicho, porque ningún modelo de un sistema biológico complejo lo capta todo. Al final del primer año, se tuvo que bombear oxígeno suplementario desde el exterior para mantener a las tripulaciones seguras. Biosphere 2 no es una historia de fracaso. Es una historia de aprendizaje. Reveló cuán extraordinariamente complejo es en realidad un sistema biológico cerrado. Cuántos bucles de retroalimentación e interdependencias existen que no son obvios hasta que se sella la puerta y se observa lo que sucede. Una nave generacional necesitaría sistemas de soporte vital biológico, órdenes de magnitud más robustos y mejor comprendidos que Biosphere 2. No solo plantas, sino ecosistemas completos y funcionales. Suelo, bacterias y hongos que procesan nutrientes y descomponen residuos orgánicos, insectos u otros organismos que se encargan de la polinización y la descomposición, tanques de algas que pueden ajustar rápidamente la producción de oxígeno a medida que la demanda fluctúa con el tamaño de la población y los niveles de actividad. Múltiples vías biológicas redundantes para que si una especie colapsa, otras puedan compensar sin que todo el sistema se desestabilice. El desafío de ingeniería aquí no es solo construir los sistemas, es comprenderlos lo suficientemente bien como para saber qué sucede cuando ocurre algo inesperado. Y a lo largo de un viaje medido en siglos, ocurrirá algo inesperado muchas veces. Las personas responsables de la calidad del aire en la nave, en la generación 6, no pueden llamar por teléfono a un biólogo en la Tierra. Necesitan tener experiencia incorporada. Necesitan capacidad de diagnóstico. Necesitan la capacidad de intervenir en una crisis biológica utilizando solo lo que está disponible a bordo. Esto requiere una profundidad de comprensión ecológica
que actualmente distribuimos entre miles de investigadores e instituciones especializadas, concentrada en una comunidad de unas pocas miles de personas y mantenida a lo largo de generaciones. El agua es un poco más manejable que el aire, pero no menos crítica. En un sistema sellado, el agua se puede reciclar casi por completo. La humedad del aliento exhalado y el sudor se puede condensar y recuperar. La orina se puede procesar. La Estación Espacial Internacional ya hace esto, recuperando más del 90% del agua de la orina a través de un proceso de filtración y destilación multietapa que se opera continuamente durante años. Las aguas residuales de la producción de alimentos y la higiene se pueden limpiar y recircular. En principio, una nave generacional adecuadamente diseñada podría reciclar las mismas moléculas de agua indefinidamente. En la práctica, cada proceso de reciclaje tiene pérdidas. Los materiales en los sistemas de filtración se degradan con el tiempo. Parte del agua queda atrapada en residuos biológicos que no se compostan por completo. Se pierde algo a través de procesos que son difíciles de prevenir por completo. La nave necesitaría reservas lo suficientemente grandes como para compensar estas pérdidas durante todo su viaje. Y necesitaría mantener su infraestructura de reciclaje de agua funcionando de manera continua y confiable. Porque si los sistemas de agua fallan por completo, no solo se degradan gradualmente, sino que fallan. El tiempo desde el inicio de la crisis hasta la emergencia real se mide en días. Los requisitos de redundancia para los sistemas de agua son extremos. Cada componente que podría fallar necesita una copia de seguridad. Cada copia de seguridad necesita su propia copia de seguridad, y todos esos sistemas deben permanecer en servicio por personas que pueden estar trabajando con hardware que tiene siglos de antigüedad. Las piezas de repuesto son finitas. La capacidad de fabricación a bordo de la nave extiende la vida útil de los componentes, pero también requiere materias primas y la experiencia para usarlas. Una nave generacional probablemente necesite transportar amplias existencias de materias primas junto con sus sistemas mecánicos. No solo piezas de repuesto, sino los materiales para fabricar nuevas piezas de repuesto cuando se agoten las de repuesto. Y las personas que saben cómo fabricarlas. La comida es el más íntimo y culturalmente cargado de los requisitos básicos de supervivencia. Y en una nave generacional debe producirse completamente a bordo. Sin entregas, sin importaciones, sin caza ni recolección de un entorno exterior. Cada caloría consumida por cada persona a bordo debe provenir de algo cultivado o sintetizado dentro del casco de la nave. Los sistemas agrícolas para una nave generacional probablemente se centrarían en cultivos de alto rendimiento y eficientes en el espacio. Trigo, arroz, patatas, soja, boniatos, verduras de hoja verde. Estos son los cultivos que proporcionan la mayor nutrición por metro cuadrado de área de cultivo. Los sistemas hidropónicos y aeropónicos, donde las plantas crecen en agua o niebla en lugar de tierra, son más eficientes que la agricultura tradicional en términos de uso de espacio y agua. Las luces de cultivo LED, ajustadas a las longitudes de onda que las plantas utilizan realmente para la fotosíntesis, pueden hacer que la agricultura en interiores sea lo suficientemente eficiente energéticamente como para ser viable en un entorno con restricciones de energía. La Estación Espacial Internacional ha cultivado lechugas y rábanos utilizando exactamente estas técnicas, y los resultados han sido prometedores. Pero alimentar a una tripulación de 6 personas con un pequeño jardín hidropónico es un problema de ingeniería muy diferente al de alimentar a una población de varios miles a lo largo de varios siglos. La agricultura basada en el suelo probablemente también sería necesaria. La tierra real, con su comunidad de microorganismos, proporciona una resiliencia y complejidad que los sistemas hidropónicos pueden tener dificultades para igualar en todos los tipos de cultivos. También juega un papel en los sistemas más amplios de reciclaje biológico de aire y agua, procesando nutrientes y apoyando las comunidades microbianas de las que depende toda la vida biológica. Una nave generacional probablemente necesitaría cubiertas agrícolas sustanciales. No solo operaciones eficientes de cría industrial, sino algo más parecido a ecosistemas de trabajo reales que pudieran ser gestionados, adaptados y mantenidos por personas
que entendieran la agricultura como una práctica viva, no solo un procedimiento técnico a seguir de un manual. Los animales son una cuestión más complicada. El ganado requiere un espacio, agua y alimentos significativos en relación con la nutrición que proporcionan. Producen desechos que deben ser gestionados. Tienen sus propios desafíos de salud y requieren atención veterinaria, pero proporcionan no solo proteínas, sino también grasas, vitaminas y micronutrientes que son difíciles de obtener solo de las plantas en las combinaciones adecuadas. Más prácticamente, proporcionan redundancia nutricional. Si la cosecha de granos falla en un ciclo, tener animales de los que depender podría ser la diferencia entre una crisis grave y una catastrófica. Los animales más pequeños, como pollos, conejos e insectos, son mucho más eficientes en el uso de recursos que el ganado vacuno o los cerdos. Los insectos, en particular, pueden convertir los desechos orgánicos en proteínas con una eficiencia notable. Requieren un espacio mínimo, se reproducen rápidamente y pueden desempeñar un papel nutricional importante sin imponer demandas enormes al sistema alimentario de la nave. Los peces y mariscos en sistemas de acuicultura cerrados podrían proporcionar otra capa nutricional. Tilapias, carpas y especies resistentes similares se han cultivado en sistemas cerrados en la tierra. Pueden convertir algas y desechos vegetales en proteínas y pueden integrarse en los sistemas de reciclaje biológico más amplios en lugar de operar como un drenaje de recursos separado. Ninguna fuente de alimento sería suficiente por sí sola. El sistema nutricional de la nave tendría que ser una red de cadenas de producción interconectadas, cada una respaldando y alimentando a las otras. El fallo en un área debe ser absorbible por las otras sin desencadenar un fallo en cascada. Y las personas que gestionan esos sistemas deben comprender no solo su propia área, sino cómo se conecta con todo lo demás. La medicina merece su propia consideración porque es un área donde la brecha entre lo que se necesita y lo que es fácil de proporcionar crece significativamente con el tiempo. Una nave generacional en el lanzamiento llevaría médicos, cirujanos, especialistas en múltiples campos médicos, llevaría suministros farmacéuticos, equipo quirúrgico, herramientas de diagnóstico. Pero los suministros farmacéuticos tienen vida útil. El equipo quirúrgico se desgasta y necesita mantenimiento. Las herramientas de diagnóstico requieren calibración y eventualmente reemplazo. Y el conocimiento médico a bordo de la nave tiene que cubrir siglos. Todo lo que una civilización planetaria con hospitales, centros especializados y cadenas de suministro farmacéutico maneja normalmente. En la Tierra, si alguien desarrolla un cáncer raro o necesita un trasplante de órgano complejo, acude a un centro médico importante. Son tratados por especialistas que han pasado décadas desarrollando experiencia en esa área específica. Una nave generacional no puede mantener ese nivel de especialización. Su población es demasiado pequeña. El tiempo de formación necesario para producir un neurocirujano o un especialista cardíaco es demasiado largo para tener cobertura redundante en todas las especialidades. La comunidad médica de la nave será capaz de una amplia gama de atención, pero tendrá lagunas, y esas lagunas se encontrarán con pacientes que necesitan exactamente lo que falta. La capacidad de producción farmacéutica es una respuesta parcial. Una nave equipada con la capacidad de sintetizar medicamentos a partir de materias primas químicas básicas puede mantener un suministro de medicamentos críticos indefinidamente, siempre que tenga los ingredientes crudos y la experiencia para usarlos. La biotecnología, en particular la capacidad de producir medicamentos biológicos como antibióticos, vacunas y terapias hormonales, añade otra capa. La terapia génica y los tratamientos dirigidos podrían abordar condiciones que de otro modo serían intratables en un entorno con recursos limitados. Los sistemas médicos en una nave generacional tendrían que ser más autosuficientes que cualquier instalación médica existente en la actualidad, y tendrían que mantener esa autosuficiencia a lo largo de generaciones de profesionales médicos que se formaron y practicaron enteramente a bordo de la nave. Los sistemas biológicos son complicados, pero al menos son sistemas físicos que los ingenieros pueden estudiar, probar, modelar y refinar. El problema más difícil
el que la mayoría de las propuestas de naves generacionales luchan por abordar adecuadamente, es el humano. Específicamente, ¿qué les sucede a las personas cuando pasan toda su vida en un mundo metálico sellado, rodeadas por las mismas pocas miles de personas, sin ir a ningún lugar que alguien a bordo vaya a ver jamás? Los humanos no evolucionaron para este entorno. Evolucionamos en sabanas abiertas y en bosques, en paisajes que cambiaban con las estaciones y el clima, en grupos sociales integrados en un mundo natural más amplio. Nuestros cerebros están sintonizados con los horizontes, con el clima, con la riqueza sensorial de un planeta vivo que varía infinitamente. Una nave generacional no ofrece nada de eso. El cielo es metal. El horizonte es una pared curva. No hay clima. No hay estaciones en ningún sentido natural. No hay exterior. La vista desde cualquier ventana, si es que hay ventanas, es la misma oscuridad con las mismas estrellas durante años y décadas. Las mismas estrellas que cambian muy ligeramente en su posición aparente a medida que pasan los siglos, pero no de una manera que un ser humano notaría en un día cualquiera. La literatura psicológica sobre el aislamiento y el confinamiento extremos es aleccionadora. Los investigadores estudian las tripulaciones de invierno en la Antártida. Los pequeños grupos de científicos que pasan meses en total oscuridad y aislamiento en estaciones de investigación en el Polo Sur o cerca de él, documentan consistentemente lo que llaman el síndrome de invierno. Ralentización cognitiva, embotamiento emocional, irritabilidad y fricción interpersonal. Una especie de depresión difusa de bajo grado que se asienta sobre el grupo a medida que se acumulan los meses de aislamiento. Déficits de memoria y concentración que son medibles en las pruebas. Estos son efectos que se manifiestan en personas que saben que regresarán a casa. Saben que el avión de suministro llegará en primavera. Saben que el aislamiento termina. Una nave generacional elimina por completo esa certeza. Las personas a bordo saben que la nave es su mundo entero. No temporalmente, permanentemente. Nunca caminarán sobre tierra bajo un cielo abierto. Nunca experimentarán lluvia o nieve. Nunca irán a un lugar donde sus vecinos no hayan estado tan bien. El entorno social cerrado, de alta densidad y de alto riesgo de una nave generacional crea un tipo muy específico de presión interpersonal que no tiene un buen análogo en la experiencia humana actual. Las comparaciones más cercanas son los submarinos, las estaciones antárticas y los puestos de investigación aislados. Todos estos son estudiados cuidadosamente por psicólogos interesados en misiones espaciales de larga duración. Todos muestran patrones característicos de estrés, conflicto y tensión psicológica que emergen de manera confiable después de un confinamiento prolongado, y todos terminan. El submarino sale a la superficie. La tripulación antártica rota a casa. Para una nave generacional no hay salida a la superficie. No hay rotación a casa. No hay fin del confinamiento excepto el destino que la mayoría de las personas que vivirán a bordo nunca verán. Las dinámicas sociales en un entorno como este son difíciles de predecir con confianza. Las comunidades pequeñas bajo estrés pueden volverse unidas y resilientes, las personas dependiendo unas de otras, valorando profundamente cada relación, construyendo el tipo de vínculos que solo se desarrollan bajo dificultades compartidas. O pueden fracturarse, facciones que se forman en torno a diferencias reales o percibidas, agravios que se acumulan sin resolución. La confianza se erosiona lentamente hasta que el tejido social es más frágil de lo que nadie admite. Conflictos que en la Tierra se resolverían con una parte cediendo, mudándose a otra ciudad, a otro país, a otra vida, no tienen a dónde ir en un barco. No puedes irte. No puedes escapar. La persona con la que tuviste un conflicto grave ayer está sentada en la mesa de al lado a cenar esta noche. Y cada noche después de eso, durante décadas, la gobernanza del barco tendría que incluir mecanismos efectivos de resolución de conflictos. No solo reglas, sino procesos. No solo castigos, sino formas genuinas para que las personas se sientan escuchadas. Para que sus quejas genuinas sean atendidas. Para que haya caminos hacia la resolución que no requieran sumisión ni enemistad permanente. Sin eso, los conflictos en una población cerrada se acumulan. No se disipan naturalmente, como pueden hacerlo en una sociedad abierta donde las personas pueden crear distancia. Se quedan en la habitación con todos para siempre. La cuestión de la gobernanza
es una que recibe sorprendentemente poca atención en las discusiones técnicas de las naves generacionales. Pero en última instancia, puede ser más importante que el diseño del reactor. Las personas que abordan el barco aceptan la misión, entienden a qué se están comprometiendo, votaron por el capitán, o aceptaron la estructura de mando, o firmaron la carta fundacional. Pero sus hijos no. Sus nietos no. Y las personas que llegan al destino 300 años después de la partida viven bajo una estructura de gobernanza que no tuvieron absolutamente ninguna parte en crear. Están sujetos a reglas y obligaciones escritas por antepasados que pueden considerar que no tienen ninguna autoridad particular sobre sus vidas. El Pacto del Mayflower, firmado a bordo del Mayflower en 1620, fue un intento de abordar exactamente este tipo de problema. Un pequeño grupo de personas que se separan de la autoridad establecida en un largo viaje a un destino desconocido, tratando de crear un marco para autogobernarse en una situación que nadie había planeado por completo. Era una sola página. Funcionó más o menos para un solo cruce del Atlántico. Una nave generacional necesitaría algo mucho más sofisticado, algo que pudiera adaptarse a medida que las circunstancias cambiaran a lo largo de los siglos. Algo que otorgara a las personas realmente vivas, no a los fundadores, no a los planificadores de la misión en la Tierra que ya no están, una autoridad genuina sobre sus propias vidas y su propia comunidad, pero también algo que protegiera la misión en sí. Porque si la tercera generación decide por voto mayoritario cambiar el rumbo, reducir la velocidad, detener el barco y convertirlo en una estación de hábitat permanente, en lugar de continuar hacia el destino, la misión termina. La tensión entre los derechos de la población viva y las obligaciones heredadas de la generación fundadora no es un problema que cualquier filosofía política existente haya resuelto limpiamente. Está relacionado con profundas cuestiones sobre la justicia intergeneracional y el consentimiento que los filósofos políticos han debatido durante siglos sin llegar a un consenso sobre una nave generacional. Es un problema que no puede posponerse. Debe integrarse en la estructura de la sociedad desde el principio con suficiente flexibilidad para acomodar los cambios que siglos de vida inevitablemente traerán. Algunos investigadores proponen una estructura constitucional en capas, un núcleo de principios inviolables, aquellos que protegen los requisitos fundamentales de la misión y los derechos básicos de todos a bordo que no pueden ser cambiados por ningún voto, y un cuerpo más grande de leyes y gobernanza que puede ser revisado por la población viva a través de procesos democráticos legítimos. El desafío es decidir qué principios son inviolables y cuáles no, y garantizar que la categoría inviolable no se convierta en un mecanismo por el cual las preferencias de la generación fundadora anulen permanentemente la autonomía de la generación viva. No existe una solución perfecta. Pero la nave generacional que nunca reflexiona cuidadosamente sobre esto, ya ha sembrado las semillas de una crisis de gobernanza que podría surgir en cualquier momento del viaje, cuando la población viva decida, por cualquier motivo, que las obligaciones que heredaron no son las que están dispuestas a aceptar. La cuestión genética es más biológica que política, pero tiene implicaciones igualmente serias sobre cuánto tiempo la población de la nave puede seguir siendo viable. La diversidad genética es la reserva profunda de resiliencia en cualquier población. Cuando aparece una enfermedad, un estrés ambiental o un cambio en las condiciones, los miembros de la población varían en sus respuestas. Algunos son más resistentes, otros se adaptan mejor. Esa variación es lo que permite a la población sobrevivir y adaptarse. Reduce la diversidad genética y reduces la capacidad de la población para responder a desafíos que aún no ha enfrentado. Si la reduces lo suficiente, comienzas a ver la acumulación de rasgos recesivos dañinos. Depresión por endogamia, fertilidad reducida, aumento de tasas de problemas de desarrollo, función inmunológica comprometida, el eventual declive de la viabilidad reproductiva de la población si no se hace nada para abordarlo. Esta no es una preocupación teórica. Se ha documentado en poblaciones humanas aisladas en la Tierra, en comunidades insulares y en aislados geográficos donde el flujo génico limitado a lo largo de generaciones produjo efectos genéticos medibles. El tamaño mínimo viable de población para un viaje espacial de larga duración ha sido estudiado cuidadosamente por genetistas de poblaciones. Las estimaciones publicadas varían según las suposiciones, pero un análisis ampliamente citado sugirió que se necesitaría una población fundadora mínima de alrededor de 40.000 individuos para un viaje de varios cientos de años,
teniendo en cuenta posibles eventos catastróficos, fluctuaciones de población y manteniendo suficiente diversidad para mantener a la población en el destino genéticamente sana. Ese número puede parecer grande, pero en realidad es conservador. Asume ninguna pérdida catastrófica, reduciendo la población a una fracción de su tamaño fundacional. Asume una gestión razonablemente cuidadosa de los patrones reproductivos para garantizar que ninguna línea familiar domine el acervo genético. Asume una duración del viaje que muchos destinos interestelares superarían con creces. Poblaciones fundadoras más pequeñas son posibles si la reproducción se gestiona cuidadosamente, asegurando que ningún linaje particular esté sobrerepresentado, que los emparejamientos se distribuyan para maximizar la diversidad genética, que la población evite cuellos de botella genéticos de pequeños tamaños de cohorte en cualquier generación. Pero esto requiere un tipo de ingeniería social en torno a la reproducción que sería profundamente incómoda para las personas que consideran la autonomía reproductiva como un valor fundamental. Básicamente, estás pidiendo a las personas que consideren la salud genética de toda la población como un factor en con quién tienen hijos y, potencialmente, en cuántos hijos tienen. Algunas soluciones propuestas implican material genético congelado, una vasta biblioteca de esperma, óvulos o embriones de donantes en la Tierra, que cubren una enorme diversidad genética, mucho más de lo que cualquier tripulación de tamaño razonable podría llevar en sus cuerpos vivos. Estos podrían usarse para introducir material genético fresco a intervalos a lo largo del viaje, complementando la reproducción natural de la tripulación y previniendo el estrechamiento genético que el aislamiento inevitablemente crea en poblaciones pequeñas. La tecnología para hacer esto existe al menos en forma básica. La criopreservación de células reproductivas humanas es medicina de rutina hoy en día. Mantener muestras congeladas viables durante siglos requiere resolver problemas que la tecnología actual aún no ha abordado completamente. Pero el principio es sólido, y los desafíos técnicos, aunque significativos, no son obviamente insuperables. Una nave generacional equipada con una biblioteca genética suficientemente grande y el conocimiento y el equipo para usarla, podría mantener una diversidad de población efectiva mucho mayor de la que sugeriría su número real de cabezas vivas. El barco en sí, la nave física, se enfrenta a amenazas externas que ningún planificador de misiones puede anticipar completamente o prevenir por completo. La radiación cósmica es una presencia constante en el espacio profundo. El campo magnético y la atmósfera de la Tierra nos protegen de la mayor parte de la radiación que atraviesa el sistema solar. Una nave generacional en el espacio interestelar no tiene ninguna de las dos. Los rayos cósmicos galácticos, partículas de alta energía aceleradas por remanentes de supernova y otros procesos violentos en toda la galaxia, penetran casi cualquier cantidad práctica de blindaje. No son detenidos por unos pocos centímetros de metal. Atraviesan la nave y a las personas dentro de ella, depositando energía ionizante en los tejidos. Las partículas solares energéticas emitidas por las erupciones estelares también son peligrosas durante la primera parte de cualquier viaje cerca de una estrella. La exposición a largo plazo a esta radiación aumenta las tasas de cáncer. Daña el ADN de maneras que se acumulan con el tiempo. Puede afectar el sistema nervioso central, alterando la cognición y el estado de ánimo de maneras que agravan los ya significativos desafíos psicológicos del confinamiento en el espacio profundo. Para un viaje medido en siglos, la exposición a la radiación no es simplemente un factor de riesgo a minimizar, es una certeza que debe ser tenida en cuenta en el diseño. El blindaje práctico más eficaz contra la radiación cósmica es la masa, material denso entre los ocupantes y el exterior. El agua es un excelente escudo contra la radiación para ciertos tipos de partículas. Almacenar el suministro de agua de la nave en tanques que rodean las áreas de habitabilidad cumple un doble propósito: recurso de soporte vital y protección contra la radiación al mismo tiempo. El plomo y el polietileno también son efectivos, pero cualquier blindaje añade masa, y masa para una nave espacial significa más energía requerida para acelerar a la velocidad operativa y para desacelerar en el destino. El diseño de la arquitectura de blindaje requiere equilibrar el presupuesto de exposición a la radiación con las consecuencias de masa y estructurales del blindaje elegido. No hay una respuesta perfecta. La tripulación de la nave
recibirá más radiación a lo largo de sus vidas que las personas en la Tierra. La pregunta es ¿cuánta más? Y si ese exceso puede reducirse a un nivel que permita una población sana a lo largo de los siglos. Los micrometeoritos y el polvo interestelar son otra amenaza perpetua. El espacio no está vacío. Contiene granos de polvo, pequeñas partículas de roca y hielo que viajan a la velocidad relativa que tengan con la nave. Una partícula del tamaño de un grano de arena que golpea un casco a varias millas por segundo transporta una energía cinética significativa. Durante siglos de viaje a través del medio interestelar, el casco exterior de una nave generacional será golpeado constantemente por estas partículas. La mayoría de los impactos son insignificantes, pero el recuento estadístico de eventos de impacto incluye aquellos lo suficientemente grandes como para perforar las capas del casco exterior. Los diseños de casco multicapa, una serie de escudos exteriores delgados que fragmentan y dispersan las partículas entrantes antes de que puedan entregar toda su energía al casco estructural, son la respuesta de ingeniería estándar. El escudo Whipple, desarrollado en la década de 1940 por el astrónomo Fred Whipple, utiliza exactamente este principio. Una fina lámina exterior de parachoques, separada del casco principal, hace que las partículas entrantes se vaporicen y dispersen antes de llegar al interior. Las naves espaciales modernas utilizan versiones refinadas de este diseño. El casco de una nave generacional incorporaría versiones avanzadas en todas las superficies externas. Pero a lo largo de los siglos, las capas del casco exterior acumulan daños. Los escudos de parachoques se erosionan. El propio casco desarrolla fatiga microestructural. Todo esto debe ser inspeccionable y reparable por personas cuya relación con ingeniería original es puramente histórica. Cualquier brecha grave en el casco, una que amenace la integridad de la presión de los espacios habitados, requiere una respuesta rápida por parte de personas con los materiales adecuados, las herramientas adecuadas y el conocimiento adecuado. Las personas vivas en el momento de tal brecha pueden estar 12 generaciones separadas de los ingenieros que diseñaron el casco. Necesitan entenderlo lo suficientemente bien como para arreglarlo bajo presión con lo que esté disponible. Esto nos devuelve al problema del conocimiento, que es posiblemente el desafío más profundo y menos apreciado que enfrenta cualquier nave generacional de larga duración. Una nave espacial moderna es construida por miles de ingenieros en cientos de disciplinas. El conocimiento necesario para diseñar, construir y operar esa nave está distribuido en toda una civilización industrial. Cuando algo sale mal, llamas al fabricante, te conectas a un equipo de especialistas, tienes acceso a toda la biblioteca del conocimiento técnico humano a través de las comunicaciones con la Tierra y a través de la red global de experiencia. Una nave generacional en el espacio interestelar no tiene nada de eso. Las señales de la Tierra tardan años en llegar y no tienen capacidad de resolución de problemas en tiempo real. La base de conocimientos que mantiene viva la nave debe estar completamente contenida dentro de la nave. No solo en los sistemas informáticos, sino en las mentes y manos entrenadas de las personas a bordo. Porque los sistemas informáticos pueden fallar. Los datos pueden corromperse por daños de radiación o degradación del hardware. Los medios de almacenamiento que son perfectamente fiables durante décadas pueden no serlo perfectamente durante siglos. Y leer un manual sobre cómo reparar un sistema complejo no es lo mismo que saber realmente cómo hacerlo. Hay una diferencia entre tener información y tener conocimiento. La información son datos almacenados en un medio. El conocimiento es la comprensión que vive en una mente humana entrenada que puede aplicarse de manera flexible a situaciones novedosas, que puede improvisar cuando el escenario del libro de texto no coincide exactamente con lo que está sucediendo. Una nave generacional necesita ese tipo de conocimiento, profundo, práctico, flexible en toda la gama de sistemas que la mantienen viva. Sistemas de reactores y física nuclear, soporte vital biológico y dinámica de ecosistemas, reciclaje de agua y residuos, química e ingeniería. Ciencia agrícola, desde la microbiología del suelo hasta la genética de cultivos. Ciencia médica, desde cirugía hasta farmacología y patología. Ciencia de materiales y fabricación. Navegación y mecánica orbital. Sistemas informáticos y software. Ingeniería del casco y mantenimiento estructural. Y necesita que la próxima generación entienda todo esto por igual, y la generación posterior durante siglos. Hay un concepto en antropología llamado fidelidad de transmisión cultural. Cuán precisamente el conocimiento y las prácticas se transmiten de una generación a la siguiente,
En la Tierra tenemos universidades, escuelas técnicas, sistemas de aprendizaje, culturas profesionales, bibliotecas, revisión por pares y la capacidad de consultar con expertos en cualquier parte del mundo. Estas instituciones evolucionaron a lo largo de miles de años específicamente porque la transmisión precisa de conocimiento complejo no es automática. Requiere una inversión institucional deliberada y continua para mantenerla. Una nave generacional necesitaría construir algo equivalente para una sociedad de unas pocas miles de personas que cubra toda la gama de conocimientos técnicos necesarios para mantener la nave con vida. Un currículo riguroso que cubra cada sistema crítico. Una cultura de mentoría y aprendizaje lo suficientemente arraigada como para sobrevivir a los cambios generacionales. Una ética que trate la competencia técnica como un imperativo de supervivencia, no solo como una trayectoria profesional. Y esa cultura tendría que mantenerse a lo largo de los siglos con la misma fiabilidad que los recipientes de contención del reactor. Porque el modo de fallo de la pérdida de conocimiento no se anuncia con una alarma. Ocurre silenciosamente a lo largo de generaciones, hasta el día en que alguien abre un panel de un sistema que se supone que debe entender y se da cuenta con creciente pavor de que en realidad no sabe lo que está mirando. Hay un fenómeno que los sociólogos y teóricos de naves generacionales llaman deriva de la misión. La generación fundadora sabe por qué está en la nave. Vivieron en la Tierra. Tomaron la decisión de irse. Llevan el peso y el significado de esa decisión en todo lo que hacen. El destino es real para ellos, porque la Tierra era real para ellos. Recuerdan lo que dejaron atrás y creen en lo que se dirigen. La segunda generación crece en la nave. No tienen recuerdo de la Tierra. Sus padres les hablan de ella. Aprenden sobre ella en la escuela, pero es una abstracción, una historia contada por personas que crecieron en otro lugar. La tercera y cuarta generaciones están aún más alejadas. La Tierra es historia antigua, tan distante y posiblemente tan mitificada como el Imperio Romano lo es para nosotros ahora. El destino es una vaga promesa que sus bisabuelos hicieron en nombre de todos los que vendrían después. ¿Y la misión? La obligación de mantener la nave, de seguir el curso, de llegar al destino, es algo que heredaron en lugar de elegir. Mantener el compromiso con un objetivo a largo plazo a través de generaciones es una de las cosas más difíciles que cualquier institución ha intentado jamás. Las religiones lo han hecho más o menos a lo largo de siglos y milenios. Las tradiciones culturales se han conservado a lo largo del tiempo, pero las religiones y las tradiciones ofrecen un significado que se conecta con algo que se siente más grande que la vida de cualquier individuo. Dan a las personas una razón para mantener la tradición que no es solo una obligación, sino una creencia genuina. Una nave generacional necesita un sistema de creencias, un marco de significado compartido que haga que la misión se sienta digna de los sacrificios que exige. No propaganda que imponga el cumplimiento, no coerción institucional, algo que las personas puedan aferrarse genuinamente y transmitir genuinamente a sus hijos como algo que vale la pena aferrarse. Algo que haga que el significado del viaje se sienta real, incluso para la persona nacida en el año 150 del vuelo, que nunca ha visto una estrella desde la superficie de un planeta y nunca lo hará. Este es un problema de cultura, tanto como de gobernanza, de narrativa y ritual y práctica compartida, de hacer que la misión se sienta a través de las generaciones que nunca verán su finalización como algo que vale la pena formar parte de todos modos. Una respuesta técnica parcial a algunos de los problemas humanos es la idea de la animación suspendida o la hibernación. Si se pudiera poner a las personas en un estado fisiológico de actividad metabólica reducida, ritmo cardíaco drásticamente ralentizado, temperatura corporal baja, conciencia suspendida, se podría llevar a una tripulación a través de un viaje de siglos sin que todos la experimenten en tiempo real. Despertar a una tripulación de guardia rotatoria para periodos de mantenimiento y monitoreo. Mantener al resto en reposo fisiológico profundo, sin experimentar el paso del tiempo, sin acumular el daño psicológico del confinamiento prolongado, sin envejecer a un ritmo normal, y llegar al destino sin la carga generacional completa de vivir una civilización completa a bordo de una nave durante siglos. Esto es atractivo como concepto. La realidad biológica es considerablemente más complicada.
La animación suspendida verdadera en humanos no existe actualmente. La hipotermia médica, la reducción de la temperatura corporal para proteger a los pacientes durante la cirugía o eventos cardíacos, existe. Y los pacientes pueden sobrevivir enfriados a alrededor de 28 grados Celsius, es decir, 82 grados Fahrenheit durante periodos de horas. Los programas de investigación han estado explorando si esto se puede extender a días, con algunos resultados tempranos prometedores en estudios con animales. Pero semanas, meses, años o siglos de suspensión metabólica con reanimación completa de la función cognitiva y la salud biológica no se han demostrado. El desafío fundamental es que las células no simplemente se ralentizan limpiamente al enfriarse. La formación de cristales de hielo a bajas temperaturas daña las membranas celulares de maneras que pueden ser letales. Los procesos químicos que mantienen vivas las células no se ralentizan proporcionalmente con la temperatura, creando desequilibrios que pueden acumularse en daños graves. La vitrificación, reemplazando el agua en los tejidos con compuestos formadores de vidrio que previenen la formación de cristales de hielo, es una técnica utilizada para preservar ciertos tipos de células y embriones. Pero vitrificar a un ser humano vivo entero y luego revivirlo es un desafío de una escala completamente diferente. Cada sistema de órganos del cuerpo tiene diferentes requisitos y diferentes tolerancias. El cerebro en particular es extraordinariamente sensible a los tipos de disrupción celular que producen los procesos criogénicos, y es el último órgano que uno querría que funcionara de manera subóptima cuando las personas despiertan necesitando operar una nave. La investigación continúa, y hay científicos serios trabajando en el letargo humano de larga duración. Algunos trabajos clínicos han explorado la hipotermia profunda en contextos médicos cuidadosamente controlados. El progreso es real si se mide, pero para una nave generacional diseñada y lanzada en cualquier momento dentro del futuro previsible, la animación suspendida no puede asumirse como una opción confiable. El diseño tendría que tener en cuenta a las personas que viven vidas plenas a bordo de la nave, con todos los desafíos psicológicos, genéticos y sociales generacionales que esa realidad implica. Algunas propuestas evitan por completo los problemas de biología de poblaciones al cambiar lo que transporta la nave. Naves semillero, no humanos vivos, sino embriones congelados, o células reproductivas criopreservadas, o incluso solo las secuencias de ADN necesarias para reconstituir la biología humana. El material genético crudo necesario para sembrar una población en el destino, en lugar de llevar una a lo largo de todo el camino. Una nave semillero sería drásticamente más pequeña que una nave generacional completa. Menos masa, menos energía, menos complejidad de soporte vital. Podría construirse más rápido y potencialmente viajar más rápido. Y en el destino, un sistema automatizado reviviría los embriones, criaría a los niños resultantes en algún tipo de entorno de cuidado artificial e impulsaría gradualmente una presencia humana en el nuevo mundo. Las complejidades éticas aquí son significativas. Estás trayendo seres humanos a la existencia sin padres, sin comunidad viva, sin cultura, en un entorno completamente ajeno, dependiendo enteramente de sistemas automatizados para su supervivencia y desarrollo. Los niños que emergen al otro extremo enfrentan desafíos de identidad y formación psicológica que son genuinamente difíciles de pensar. Sabrían que fueron creados por una máquina a partir de material que cruzó el vacío. No tendrían ancianos vivos, ni abuelos, ni tradición oral, ni nadie que les dijera qué significan las cosas o cómo funciona el mundo en términos más allá de lo que un sistema fue programado para decir. Serían humanos en biología, pero en cierto sentido sin precedentes en sus circunstancias formativas. La complejidad de la ingeniería también es enorme. Los sistemas artificiales de cuidado y educación tendrían que funcionar sin fallas a lo largo de siglos, adaptarse a circunstancias que sus diseñadores no podían anticipar completamente, y producir adultos sanos y funcionales a partir de bebés sin modelos a seguir adultos, aparte de lo que los sistemas automatizados proporcionaran. También existe una versión de este concepto en la que algunos embriones se mantienen congelados a bordo de una nave generacional rudimentaria como reserva genética. No una población principal, sino una población de respaldo.
Una biblioteca de personas potenciales que podrían ser traídas a la existencia si una pérdida catastrófica de población amenazara la misión. Esto es menos complicado éticamente porque complementa en lugar de reemplazar una comunidad humana viva. Pero plantea sus propias preguntas sobre cómo se tomarían las decisiones. ¿Quién decide cuándo activar la reserva? ¿Bajo qué criterios? ¿Aplicando qué principios? ¿Con qué autoridad sobre las vidas resultantes de aquellos que emergen? Estas no son preguntas irrespondibles, pero requieren respuestas antes de que la nave se lance, integradas en la estructura de gobernanza que lleve. La pregunta de qué sucede en el otro extremo merece tanta reflexión seria como lo que sucede en el medio. Una nave generacional que se acerca a una estrella de destino después de 200 o 300 años de viaje no está llegando a un mundo habitable verificado. Podemos estudiar el sistema de destino desde aquí, usando telescopios y espectroscopía. Podemos determinar si un planeta tiene la masa y la distancia orbital correctas de su estrella. Podemos analizar su química atmosférica en busca de signos de vapor de agua, oxígeno, dióxido de carbono. Podemos buscar biofirmas, señales químicas que podrían indicar actividad biológica. El telescopio espacial James Webb ya ha comenzado a demostrar lo que es posible en esta área, analizando atmósferas de exoplanetas desde nuestra posición actual en el sistema solar, con una precisión que habría parecido extraordinaria hace apenas una década. Pero no podemos saber con certeza desde miles de millones de kilómetros de distancia si un mundo es realmente habitable. Si su gravedad superficial es cómoda para los humanos, si la duración de su día es compatible con la biología humana, si su microbiología nativa sería benigna o peligrosa, si su química mineral soportaría la agricultura, Si sus patrones climáticos incluyen algo tan severo como para ser una amenaza inmediata. La nave llega. La gente mira a este nuevo mundo. Este disco de colores colgando en un cielo que no es el cielo de la Tierra, orbitando una estrella que es sutilmente diferente de la que dejaron sus antepasados. Y tienen que tomar una decisión. ¿Es seguro enviar gente? ¿Podemos sobrevivir aquí? ¿Deberíamos ir? Esta decisión la toman personas que han pasado toda su vida en el espacio profundo, que nunca han estado de pie sobre tierra firme con el viento en la cara y el cielo abierto sobre ellos, que solo saben cómo son las superficies planetarias por grabaciones hechas hace siglos en un mundo que ninguno de ellos ha visto jamás. El planeta debajo de ellos podría ser hermoso, podría tener una atmósfera casi adecuada, podría tener agua líquida y algo verde en lo que podría ser fotosíntesis, o podría ser sutilmente hostil de maneras que solo serán evidentes después de que la gente se haya comprometido a estar allí. La decisión de descender, de hacer ese compromiso, de abandonar la nave que ha sido el mundo entero de su civilización durante 3 siglos. Esa es una de las decisiones más trascendentales que cualquier grupo de seres humanos ha tomado jamás. Y la tomarán con información que nunca es del todo completa. La tomarán sabiendo que la nave no puede llevarlos de regreso fácilmente. La tomarán sabiendo que, elijan lo que elijan, sus descendientes vivirán con las consecuencias. Existe una versión de la historia de la nave generacional que sale bien. La nave se lanza con una población bien diseñada, suficiente diversidad genética, soporte vital robusto y redundante, una estructura de gobierno reflexiva y una cultura que logra preservar tanto el conocimiento técnico como un sentido de propósito compartido a lo largo de los siglos. Las generaciones van y vienen. La nave se mantiene unida. Surgen conflictos y se resuelven mediante procesos en los que la comunidad confía. Los sistemas fallan y son reparados por personas que fueron bien entrenadas y que entrenaron a sus sucesores igual de bien. El conocimiento pasa de los viejos a los jóvenes sin pérdidas críticas. Los sistemas agrícolas producen lo suficiente. Los reactores siguen funcionando. El aire se mantiene respirable y el agua limpia. La diversidad genética se mantiene suficiente y las personas a bordo, no las mismas personas, nunca las mismas personas, sino una comunidad humana continua, mantienen suficiente coherencia para seguir avanzando con propósito. Las estrellas se mueven imperceptiblemente en las cámaras frontales a lo largo de las décadas y los siglos. Y entonces, en la vida de la 7ª, 9ª o 12ª generación, una estrella se vuelve más brillante que las otras, perceptiblemente más brillante año tras año. La tripulación ajusta el rumbo. Comienza la larga quema de desaceleración, intercambiando velocidad por tiempo,
intercambiando velocidad por la capacidad de detenerse en lugar de pasar de largo. Un sistema planetario se resuelve de un punto de luz a una colección de mundos distintos. Y entre ellos, no demasiado cerca de la estrella, no demasiado lejos, hay un planeta con azul, blanco y marrón, y quizás una leve sugerencia de verde en su coloración. No la Tierra, pero algo. Las personas que se paran en esas cámaras y miran ese planeta son el producto de siglos de aislamiento, adaptación y supervivencia. Son seres humanos genuina y plenamente, pero moldeados por un mundo que sus antepasados encontrarían irreconocible. Están listos o tan listos como cualquiera puede estar para lo que viene. Esa es la versión de la historia que funciona. La versión que no funciona tiene muchas formas posibles. Algunas son repentinas, una falla catastrófica del reactor que no se puede contener antes de que se vuelva peligrosa. Una brecha en el casco en una sección crítica que las personas vivas en ese momento no tienen el conocimiento o los materiales para reparar. Una enfermedad de rápida propagación en una población que ha estado aislada el tiempo suficiente como para haber perdido la amplia exposición inmunológica que las poblaciones vivas en la Tierra mantienen a través del contacto microbiano constante. Estos son los modos de falla dramáticos. Dan lugar a historias convincentes, pero los modos de falla más realistas son más lentos, más sutiles. Una pérdida gradual de conocimiento técnico a lo largo de generaciones hasta que los sistemas críticos son operados por personas que entienden los procedimientos, pero no los principios. Que pueden seguir la lista de verificación, pero no pueden diagnosticar el problema cuando la lista de verificación no cubre lo que está sucediendo. Una deriva cultural del propósito fundacional de la misión hasta que la sociedad de la nave ya no está de acuerdo o ya no le importa. Si la llegada al destino es algo que desean, un cuello de botella genético de un periodo de estrés poblacional, un brote de enfermedad grave, un periodo de fertilidad extremadamente baja, un accidente que mata a una parte desproporcionada de una línea genética que reduce la diversidad lo suficiente como para que sus efectos se acumulen silenciosamente en las generaciones siguientes. Una ruptura de la gobernanza que produce un conflicto de facciones. La sociedad carece de las herramientas institucionales para resolverlo antes de que se convierta en algo que destroza a la comunidad. Estas fallas lentas son más difíciles de prever y más difíciles de corregir una vez que están en marcha. No activan alarmas. Se acumulan a lo largo de décadas, visibles solo en retrospectiva como una trayectoria que ha estado doblando en la dirección equivocada durante mucho tiempo. Lo más difícil de prevenirlas es que requieren que la generación viva tome en serio las implicaciones de tendencias que aún no se han convertido en crisis. Actuar sobre la base de proyecciones en lugar de emergencias. Ese tipo de previsión institucional es raro en las sociedades humanas. Incorporarla en una sociedad generacional y mantenerla viva a lo largo de los siglos es quizás el desafío de ingeniería social más ambicioso que implica toda la empresa. Ha habido serios intentos de pensar cómo podría estructurarse una sociedad generacional para evitar estos modos de falla. Algunos investigadores proponen lo que llaman un modelo de ciudad-estado. La nave se divide en comunidades semiautónomas que tienen una gobernanza local significativa, pero comparten infraestructura crítica y operan dentro de un marco común. Esto evita que el poder se concentre en una sola autoridad, que podría volverse tiránica, incompetente o simplemente desconectada de la realidad de la vida en diferentes partes de la nave. Crea diversidad de experimentos sociales. Diferentes comunidades podrían desarrollar diferentes enfoques para la educación, el trabajo, la expresión cultural y la vida comunitaria. Los enfoques que funcionan mejor pueden ser observados y adaptados por otros. También crea redundancia. Si una comunidad experimenta graves problemas sociales, las otras no tienen que irse a la quiebra necesariamente con ella. Otros han propuesto un diseño cultural deliberado. No la ingeniería del cumplimiento, sino la cuidadosa construcción de rituales, historias, instituciones y símbolos que refuercen el propósito de la nave y la cohesión comunitaria a través de las generaciones. La forma en que los militares construyen la cohesión de la unidad a través de ceremonias y rituales compartidos. La forma en que las tradiciones religiosas y culturales de larga data preservan la identidad a lo largo de los siglos a través de prácticas que conectan a cada generación viva con las anteriores.
aplicado deliberadamente a una nave generacional por personas que entienden que la cultura no es automática, sino que siempre es el resultado de elecciones sobre qué transmitir y cómo. La tripulación necesitaría arte, música, literatura, deportes, juegos, celebraciones y espacio para la creatividad humana genuina, no como lujos que se toleran, si los recursos lo permiten, sino como necesidades. Las cosas que hacen que la vida humana valga la pena no están separadas de la misión de supervivencia, son parte de ella. Una sociedad que pierde su vitalidad cultural, que se vuelve puramente transaccional y funcional, pierde algo esencial mucho antes de que falle cualquier sistema físico. Pierde la resiliencia psicológica para afrontar los años difíciles. La motivación para transmitir no solo habilidades técnicas, sino también significado. La creencia de que llegar a algún lugar y construir algo vale el costo que exija el viaje. La escala de la nave en sí misma importa enormemente y crea una de las tensiones centrales en el diseño de la generación. Las poblaciones más grandes son más robustas genética y socialmente. Más personas significan más diversidad genética y más resiliencia contra las caídas y cuellos de botella poblacionales a los que son vulnerables las comunidades pequeñas y aisladas. Más personas también significan más especialistas, más redundancia en el conocimiento crítico, más diversidad social. Pero las naves más grandes son más difíciles de construir, más difíciles de alimentar y más difíciles de acelerar a las velocidades necesarias para hacer posible un viaje interestelar dentro de un marco de tiempo que preserve el propósito de la misión. La cifra de 40.000 de la literatura sobre genética de poblaciones requeriría una nave de tamaño asombroso. Imagina una estructura diseñada para transportar a 40.000 personas. Sus sistemas agrícolas, su infraestructura de reciclaje de agua y aire, sus sistemas de reactores, sus instalaciones médicas, sus talleres y escuelas y espacios culturales y todo lo demás que requiere una civilización funcional. La masa sería inmensa, probablemente medida en millones de toneladas métricas. Acelerar esa masa incluso a una fracción de 1% de la velocidad de la luz requiere una energía que empequeñece cualquier cosa en la capacidad humana actual. Una arquitectura propuesta aborda esto al no usar una sola nave, sino una flota. Múltiples naves viajando juntas, lo suficientemente cerca como para comunicarse y asistirse mutuamente regularmente, lo suficientemente separadas como para que un solo fallo catastrófico no destruya toda la misión en un solo evento. La tripulación puede transferirse entre naves cuando sea necesario. El material genético puede compartirse para evitar que las poblaciones de naves individuales se estrangulen de forma independiente. Los recursos pueden redistribuirse si los sistemas de producción de una nave superan a los de otra. Si una nave sufre un fallo de sistemas, otras pueden brindar apoyo de emergencia. Esto mejora drásticamente la resiliencia general de la misión. La pérdida de una nave se convierte en una terrible tragedia, no en una catástrofe que ponga fin a la misión. También aumenta drásticamente el costo y la complejidad del lanzamiento inicial, Pero desde el punto de vista de la supervivencia, una flota de 10 o 20 naves de tamaño moderado es mucho más robusta que una sola nave que transporta a todas las mismas personas y todos los mismos puntos de fallo. Antes de profundizar más en el lado humano de esto, vale la pena comprender la física del viaje en sí de manera más concreta, porque las restricciones que impone la física dan forma a todas las demás decisiones. La distancia incluso a las estrellas más cercanas se mide en años luz. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, moviéndose a aproximadamente 186.000 metros por segundo. Próxima Centauri, nuestro vecino estelar más cercano, está a 4,24 años luz de distancia. El siguiente sistema interesante más allá de Alpha Centauri A y B, un par de estrellas similares al Sol que orbitan entre sí, se encuentra a la misma distancia, ya que forman parte del mismo sistema estelar triple. Tau Ceti, una estrella similar al Sol, con un sistema planetario confirmado que ha traído un interés científico significativo, está a unos 11,9 años luz de distancia. Estas distancias se traducen en tiempos de viaje que dependen completamente de la velocidad a la que pueda ir la nave. A la velocidad de las ondas más rápidas que jamás hayan abandonado el sistema solar, alrededor de 38.000 millas por hora,
Las cifras son completamente impracticables. 70.000 años a Próxima Centauri, más de 200.000 años a Tau Ceti. Las generaciones no son la unidad de tiempo adecuada a estas velocidades. Las dinastías no son la unidad adecuada. Las escalas de tiempo evolutivo a nivel de especie están más cerca. Cualquier escenario realista de nave generacional requiere una propulsión muy superior a la que tenemos hoy en día. Un sistema de propulsión por pulsos nucleares del tipo estudiado en el proyecto Orión en las décadas de 1950 y 1960, que funcionaba detonando ojivas nucleares detrás de una gran placa impulsora, podría teóricamente alcanzar un pequeño porcentaje de la velocidad de la luz. Al 1% de la velocidad de la luz, Próxima Centauri está a unos 430 años. Al 5% de la velocidad de la luz son unos 85 años. Al 10%, aproximadamente de 40 a 45 años. Estas son las escalas de tiempo de las que estamos hablando para una misión interestelar seria utilizando propulsión nuclear. Décadas a siglos, dependiendo del destino y la capacidad de propulsión. La mayoría de las propuestas serias se sitúan entre un mínimo de 50 años y unos pocos cientos de años para destinos más allá de los sistemas estelares más cercanos. Esa es la ventana dentro de la cual tiene que funcionar una nave generacional. No miles de años, ni decenas de miles, sino lo suficientemente largo como para que las personas que lanzan la nave no sean las que lleguen. El problema de la desaceleración es tan significativo como el de la aceleración. Una nave que viaja a una fracción significativa de la velocidad de la luz tiene una enorme energía cinética. Detenerse requiere tanto esfuerzo como alcanzar la velocidad. Y a diferencia de la aceleración, que en principio se puede hacer a lo largo del tiempo con un empuje constante, la desaceleración en el destino requiere una forma de disipar esa energía. Las opciones incluyen la quema inversa utilizando el mismo sistema de propulsión a la inversa, lo que requiere tener suficiente combustible reservado para una quema de desaceleración completa que refleje la quema de aceleración. O el frenado con vela magnética, que utiliza un gran bucle superconductor para interactuar con el medio interestelar y reducir la velocidad con el tiempo. O el frenado en el sistema, utilizando la gravedad de la estrella de destino o sus planetas para ayudar a frenar la nave a través de una serie de maniobras de captura gravitacional. Cada enfoque tiene sus compensaciones. La opción de quema inversa duplica aproximadamente el requisito de combustible para toda la misión. El frenado con vela magnética funciona gradualmente y requiere mantener estructuras grandes y delicadas durante periodos prolongados. El frenado gravitacional solo funciona una vez que la nave ya está en el sistema de destino y requiere una navegación precisa a través de un entorno cuya configuración exacta no se conocerá completamente hasta que la nave llegue. Todo esto tiene que planificarse desde el principio. La nave que se lanza sin una estrategia de desaceleración creíble está condenando a sus pasajeros a un sobrevuelo del sistema de destino, pasando a alta velocidad, incapaz de detenerse, continuando hacia el vacío más allá. Eso no es una misión, es una forma elaborada de viajar muy lejos y no lograr nada. El sistema de propulsión y los sistemas de soporte vital son los dos dominios de ingeniería más críticos. Pero hay un tercero que une todo, y es uno que recibe menos atención de la que merece: navegación. En el espacio interestelar no hay satélites GPS, no hay estaciones terrestres, no hay comunicación constante con el control de la misión que proporcione correcciones de rumbo. La nave navega por las estrellas, midiendo las posiciones aparentes de las estrellas conocidas y calculando su posición y velocidad en relación con ellas. Esta técnica, llamada navegación estelar o mecánica celeste, tiene un pedigrí muy largo en la Tierra. Los marineros navegaron por las estrellas durante milenios antes de la tecnología moderna. Pero la navegación estelar interestelar es diferente en aspectos importantes. A medida que la nave se mueve, las posiciones aparentes de las estrellas cambian debido al aparalaje, el cambio de posición aparente producido por el ángulo de visión cambiante. Cuanto más rápido se mueve la nave y más viaja, más significativos se vuelven estos cambios de paralaje. El campo estelar que la nave ve desde el espacio interestelar profundo se ve significativamente diferente del campo estelar visible desde la Tierra. Los sistemas de navegación tienen que tener esto en cuenta. Deben medir las posiciones estelares con extraordinaria precisión,
calcular la posición real de la nave a partir de esas mediciones, compararla con el curso previsto y calcular las correcciones necesarias. Todo esto requiere instrumentos que funcionen y el conocimiento para usarlos correctamente a lo largo de los siglos del viaje. Un error de navegación que produce una pequeña desviación del curso al principio del viaje puede resultar en que la nave llegue a un lugar completamente equivocado o pierda el sistema objetivo por completo si no se detecta y corrige. El destino es un objetivo diminuto en un vacío enorme. Unos pocos grados de error sostenidos durante décadas significan perderlo por un margen enorme. Las personas responsables de la navegación en la generación 150 no pueden permitirse ser menos competentes en esto que las personas de la generación 1. Los instrumentos deben mantenerse con la misma precisión. Los métodos deben entenderse con la misma profundidad. La cultura de rigor en torno a la navegación debe ser tan sólida en las últimas décadas del acercamiento como lo fue al inicio del viaje. Hay otra dimensión del desafío de la navegación que es fácil pasar por alto. La estrella de destino, cuando se planifica la misión, se conoce con buena precisión en términos de su posición y sus propiedades. Podemos observarla desde la Tierra con potentes telescopios. Podemos medir su espectro, su luminosidad, su masa. Podemos identificar planetas en su sistema utilizando fotometría de tránsito, mediciones de velocidad radial e imágenes directas. Podemos caracterizar el tamaño de esos planetas, sus periodos orbitales y, en algunos casos, sus composiciones atmosféricas. Pero no podemos ver el sistema de destino tal como será cuando llegue la nave. Si el viaje dura 250 años, las observaciones que hicimos en el momento del lanzamiento tienen 250 años cuando llega la nave. Las estrellas cambian, emiten destellos. Sus niveles de actividad varían a lo largo de décadas y siglos. Los planetas tienen estaciones, clima y procesos geológicos. Un planeta que parecía prometedor desde la Tierra podría, al llegar, encontrarse en una fase diferente de su ciclo climático. Podría estar mostrando más cobertura de nubes de lo que sugirieron las observaciones iniciales. Podría haber tenido un evento volcánico significativo que alteró la química de su atmósfera. Nada de esto se puede saber de antemano. La nave debe llevar instrumentos capaces de realizar su propia caracterización del sistema de destino a medida que se acerca. Debe tener la experiencia para usar esos instrumentos correctamente. Y debe ser capaz de tomar decisiones basadas en lo que encuentra, sin esperar confirmación de la Tierra. Porque la respuesta de la Tierra a cualquier comunicación llegará años después. Esta es una de las razones por las que la autonomía total, la capacidad de toma de decisiones genuina dentro de la comunidad de la nave, no es opcional. Es requerida por la física del retraso en la comunicación. La nave no puede aplazar decisiones difíciles a los controladores de la misión, que están a décadas de distancia. Las personas a bordo de la nave deben ser capaces de evaluar la situación por sí mismas y actuar. La cuestión de la comunicación merece su propio tratamiento cuidadoso. Durante la primera parte del viaje, mientras la nave todavía está dentro del sistema solar o justo más allá, la comunicación con la Tierra es posible con un retraso razonable. Cuando la Voyager 1 cruzó el límite del sistema solar, sus señales de radio tardaron aproximadamente 17 horas en llegar a la Tierra. Una nave en el borde del sistema solar podría estar a unas pocas horas luz de distancia. Todavía en contacto, todavía capaz de intercambiar mensajes dentro de un día. Pero a medida que la nave se mueve hacia el espacio interestelar, el retraso en la comunicación aumenta. A 1 año luz de distancia, los mensajes tardan 1 año en cada sentido. A 2 años luz, 2 años en cada sentido. Para cuando la nave esté a medio camino de su destino, los mensajes de la Tierra ya tendrán varios años. Para cuando lleguen, cualquier respuesta tendrá el mismo retraso en el regreso. La consecuencia práctica de esto es que la comunicación con la Tierra deja de ser significativa para las decisiones en tiempo real muy al principio del viaje. Las personas a bordo no pueden pedir ayuda en una crisis médica y recibir orientación útil. No pueden informar de un fallo del sistema y recibir asistencia de ingeniería a tiempo. No pueden hacer una pregunta y esperar una respuesta dentro de un plazo que importe para la situación que enfrentan. Lo que la comunicación con la Tierra puede proporcionar es continuidad cultural. Noticias de los desarrollos en la Tierra, nuevo conocimiento científico, arte, literatura, música, voces humanas del mundo del que provino la misión.
Estas cosas tienen un valor psicológico real. Conectan la nave con algo más allá de su propio casco. Recuerdan a las personas a bordo que son parte de algo más grande. Pero la señal se debilita a medida que aumenta la distancia. Transmitir desde distancias interestelares requiere una potencia enorme y antenas muy direccionales. Recibir desde la Tierra requiere equipos que puedan detectar señales que se han extendido por la esfera en expansión del rango de transmisión. En algún punto del viaje, la señal de la Tierra se vuelve demasiado débil para recibirla de manera confiable, sin equipos de una escala que la nave podría no ser capaz de mantener. En algún punto, la conexión con la Tierra termina efectivamente. No de repente, no en una fecha específica, sino gradualmente a lo largo de los años. Las voces de casa se vuelven más silenciosas. Las noticias llegan cada vez más tarde, los hilos culturales se adelgazan, y finalmente, la comunidad de la nave se convierte, a todos los efectos prácticos, en una civilización independiente, la única civilización que tiene. Esta transición de misión conectada a comunidad aislada es uno de los eventos psicológicamente más significativos del viaje. Probablemente deba anticiparse, planificarse y marcarse de alguna manera que la comunidad pueda procesar, porque es genuinamente una pérdida. Y las pérdidas que no se reconocen tienden a manifestarse de otras formas. La cuestión de lo que les sucede a los niños nacidos en la nave es central para todo. Los niños no son un efecto secundario del concepto de nave generacional. Son el mecanismo por el cual la misión continúa. Son la razón por la cual la nave puede funcionar a lo largo de más de una generación. Pero también son personas que no eligieron nada de esto, que llegan a un mundo completamente diferente a cualquier cosa para lo que su biología fue moldeada, que crecen con un cielo que no se mueve, un viento que proviene de ventilaciones, estaciones definidas por los ciclos que produzcan los sistemas de la nave, en lugar de por la órbita de un planeta alrededor de una estrella. La psicología del desarrollo de los niños criados en entornos artificiales se ha estudiado en el contexto de la investigación de estaciones espaciales, investigación de comunidades aisladas y algo de trabajo teórico más específico sobre naves generacionales. Lo que la investigación sugiere consistentemente es que los niños son notablemente adaptables dentro de sus entornos formativos. Se calibran a lo que es normal basándose en lo que experimentan. Un niño criado en una nave generacional no sentirá la privación de un cielo abierto de la misma manera aguda que un adulto que creció en la Tierra y luego se transfirió a una nave. El entorno de la nave es simplemente el mundo para ellos. La forma en que el entorno de cualquier niño es simplemente el mundo antes de que tengan una base de comparación. Esto es a la vez tranquilizador y un tanto aleccionador. Significa que los niños probablemente se las arreglarán. También significa que serán genuinamente diferentes de sus padres en formas relacionadas con su experiencia formativa. La primera generación a bordo de la nave conserva su conexión con la Tierra a través de la memoria, a través de la experiencia vivida, a través del conocimiento sentido de cómo es un mundo abierto. La segunda generación tiene esa conexión solo a través de lo que sus padres les cuentan. La tercera generación la tiene solo a través de lo que sus abuelos les contaron a sus padres, quienes se lo transmitieron. Cada paso la señal es un poco más débil y un poco más mediada. Para la quinta o sexta generación, la Tierra no es un lugar que nadie recuerde. Es un concepto, una historia, un mito de origen. Lo que ese cambio significa para la motivación, para la cohesión cultural, para la relación psicológica con la misión es genuinamente incierto. Podría estar bien. Para entonces, la comunidad podría haber desarrollado su propia identidad interna sólida, su propio sentido de propósito arraigado en lo que es en lugar de en de dónde vino. O la pérdida de esa conexión podría crear una especie de desarraigo, una desorientación sobre la identidad que se expresa como fragmentación social o apatía hacia la misión. El diseño de la cultura de la nave debe anticipar esta transición. Debe crear un sentido de identidad y propósito para las personas que nacieron en la nave, no solo para aquellos que recuerdan haber partido. No solo la identidad de ir a algún lugar, sino la identidad de ser alguien que vale la pena ir allí. Los desafíos de salud específicos de nacer y crecer en un entorno artificial cerrado no son triviales. El sistema inmunológico humano se desarrolla en parte a través de la exposición a diversos entornos microbianos. Los niños que crecen en entornos muy limpios y muy controlados
pueden desarrollar sistemas inmunológicos que están calibrados de manera diferente a los de las personas criadas en contacto con la riqueza biológica completa de un mundo natural. La hipótesis de la higiene en inmunología sugiere que algunos trastornos inmunológicos modernos, ciertas alergias, algunas afecciones autoinmunes, pueden estar relacionadas con una exposición microbiana reducida en la primera infancia. Una nave generacional, por definición, es un entorno cerrado con una comunidad microbiana limitada y controlada. Los niños que nazcan allí tendrán sistemas inmunológicos moldeados por el microbioma que contenga la nave. Esto es manejable con una planificación cuidadosa. Los sistemas biológicos de la nave idealmente mantendrían un ecosistema microbiano diverso y saludable. No un entorno estéril, sino uno cuidadosamente administrado. Pero requiere atención. El microbioma de la nave es una preocupación de soporte vital tanto como el contenido de oxígeno del aire. El desarrollo musculoesquelético de los niños también depende de una carga gravitacional apropiada durante el crecimiento. Si la gravedad artificial de la nave está bien calibrada con la normal de la Tierra, esto no debería ser un problema grave. Pero cualquier desviación, una gravedad efectiva menor, una distribución desigual en el hábitat, períodos de ingravidez durante la fase de propulsión, pueden afectar la densidad ósea y el desarrollo muscular de maneras que se acumulan a lo largo de generaciones. La primera generación podría adaptarse con éxito. La segunda podría mostrar algunas diferencias sutiles. Para la quinta generación, si el entorno gravitacional no se ha gestionado cuidadosamente, los efectos acumulativos en la salud física de la población podrían ser significativos. La visión es otra área de preocupación. La visión humana se desarrolla en respuesta al entorno visual durante la infancia. Los niños que pasan sus años formativos en entornos con visión natural a distancia limitada, tiempo limitado al aire libre, iluminación interior constante a rangos cercanos a moderados, muestran tasas más altas de miopía. El diseño arquitectónico de los hábitats de la nave y la creación deliberada de espacios con un rango visual suficiente para apoyar el desarrollo de una visión saludable en los niños es una consideración médica genuina. No catastrófica, pero real, y una de las muchas consideraciones de este tipo que se multiplican a lo largo de generaciones si no se atienden desde el principio. Hay personas vivas hoy que piensan seriamente en estos problemas para ganarse la vida, no porque una nave generacional esté a punto de ser construida, sino porque el estudio riguroso de lo que requeriría genera ideas que importan para desafíos más inmediatos. La investigación de sistemas ecológicos cerrados, inspirada en conceptos de naves generacionales, tiene aplicaciones para hábitats lunares y marcianos. El trabajo de genética de poblaciones sobre tamaños mínimos de tripulación viables informa el diseño de cualquier misión de larga duración, incluidas las misiones dentro de nuestro propio sistema solar. La investigación psicológica sobre aislamiento y confinamiento de larga duración es directamente aplicable a las misiones de 1 año y varios años que las agencias espaciales están planeando activamente para Marte y más allá. Los marcos de gobernanza que se están desarrollando para comunidades teóricamente autónomas en el espacio profundo tienen implicaciones para cualquier asentamiento futuro que deba funcionar independientemente de la supervisión de la Tierra. La nave generacional, en este sentido, no es solo un concepto de ciencia ficción que espera el futuro lejano. Es una función intelectual de imposición, una forma de hacer preguntas lo suficientemente difíciles como para que las respuestas sean útiles incluso antes de que la pregunta se vuelva práctica. La NASA y la ESA han patrocinado investigaciones sobre los factores humanos de las misiones espaciales de larga duración. La misión de 1 año en la que el astronauta Scott Kelly y el cosmonauta Mikuel Kornenko pasaron 340 días a bordo de la Estación Espacial Internacional en 2015 y 2016, fue diseñada en parte para estudiar los efectos de la habitabilidad espacial prolongada en el cuerpo y la mente humanos. Los hallazgos fueron significativos. Ambos astronautas mostraron cambios medibles en la visión, la función inmunológica, la composición del microbioma intestinal, la expresión génica y el rendimiento cognitivo a lo largo del año. El hermano gemelo de Scott Kelly, Mark Kelly, también astronauta, pero no a bordo de la estación, sirvió como sujeto de control para las comparaciones biológicas.
Los resultados apuntaron claramente a la necesidad de una comprensión mucho más profunda del vuelo espacial humano de larga duración antes de que se pudiera emprender de manera segura cualquier misión de duración multianual o multidécada. Una nave generacional, incluso en la escala de tiempo más optimista, implica no un año en el espacio, sino décadas o siglos. La escala del desafío biológico es categóricamente diferente. Algunos conceptos de naves generacionales abordan el problema psicológico a nivel arquitectónico. Si el problema central es que las personas viven en un entorno metálico cerrado, sin mundo natural, sin cielo real, sin clima, sin espacio abierto, entonces construya el cielo en la nave. Los cilindros de O'Neill, propuestos por el físico Gerard K. O'Neill en la década de 1970, son grandes estructuras de hábitat giratorias. La rotación crea una aceleración centrífuga que funciona como gravedad artificial en la superficie interior. Con un cilindro lo suficientemente grande, de varias millas de largo, quizás 1 milla o más de diámetro, puede caber un paisaje real en su interior. No una simulación, no una pantalla que muestre un cielo, un terreno real con tierra, árboles, cuerpos de agua, circulación atmosférica, clima real producido por los sistemas de gestión del propio cilindro. Puede tener algo que parezca y se sienta como un cielo, curvado de la manera en que se curva el cilindro, pero genuinamente abierto en lugar de un techo a pocos pies de su cabeza. Puede tener espacios abiertos lo suficientemente grandes como para que no pueda ver las paredes de inmediato. La diferencia psicológica entre vivir en un pasillo presurizado y vivir en un espacio lo suficientemente grande como para sentirse como un paisaje real sería profunda y muy probablemente importante para mantener la salud mental a lo largo de las generaciones del viaje. Si es suficiente para prevenir todos los efectos psicológicos a largo plazo de saber que el cielo es una máquina, saber que no puedes irte. Saber que tu mundo entero es una nave que se precipita en la oscuridad es una pregunta abierta, pero aborda los elementos más viscerales e inmediatos del problema del confinamiento. Los diseños de hábitats giratorios también resuelven directamente el problema de la gravedad. Los humanos en gravedad cero o muy baja pierden densidad ósea, masa muscular y función cardiovascular con el tiempo. El sistema inmunológico se ve afectado. La distribución de fluidos en el cuerpo cambia de maneras que causan problemas a lo largo de años y décadas de exposición. La ingravidez a largo plazo es incompatible con el mantenimiento de una población sana a lo largo de múltiples generaciones. Un cilindro giratorio proporciona una aceleración centrífuga constante que el cuerpo experimenta como gravedad. No es idéntica a la gravedad planetaria en todos los detalles. Pero para radios de cilindro grandes, las diferencias se vuelven lo suficientemente pequeñas como para ser biológicamente irrelevantes. Los niños nacidos en una nave generacional, criados en su entorno, socializados dentro de su cultura, entrenados en sus demandas técnicas, serán diferentes de las personas que la lanzaron. No en un sentido dramático, no transformados en algo irreconocible, sino genuinamente diferentes de maneras que los entornos producen de manera confiable en los seres humanos. Sus cuerpos estarán calibrados a la gravedad de la nave, su composición atmosférica, sus ciclos de luz, su entorno microbiano. Su psicología reflejará no haber experimentado nunca la naturaleza, no haber estado nunca solos en ningún sentido significativo, no haber encontrado nunca un mundo natural que opere por procesos fuera de cualquier control humano. Sus valores e intuiciones reflejarán lo que su comunidad les ha enseñado sobre lo que importa y lo que no. Los fundadores de la misión no pueden predecir completamente cómo será esa persona 7 o 10 generaciones después del lanzamiento. Pueden intentar diseñarlo. Pueden construir instituciones, cultura y espacios físicos que creen que producirán personas sanas, capaces y orientadas a la misión. Pero el desarrollo humano no es ingeniería. Es biología interactuando con la cultura, interactuando con la variación individual, produciendo resultados que siempre son algo sorprendentes. Después de 10 generaciones, la población de una nave generacional será genuinamente sin precedentes en la historia humana. Personas moldeadas por circunstancias que ningún ser humano ha enfrentado antes. Hay algo importante en lo que reflexionar. La decisión de lanzar una nave generacional es una decisión de crear personas que no tuvieron voz en ser creadas bajo esas circunstancias.
que vivirán, trabajarán, amarán y eventualmente desaparecerán dentro de los muros de una nave que no eligieron. Esto no es exclusivo de las naves generacionales. Exactamente. Cada generación nace en circunstancias que no elige. Pero la versión de la nave generacional es más deliberada, más total, más final. Estás tomando decisiones por personas que aún no existen, eligiendo su mundo entero por ellas antes de que nazcan, con el entendimiento de que es el único mundo que tendrán. Ese es el peso con el que cada propuesta de nave generacional eventualmente tiene que lidiar. No como un argumento en contra de hacerlo necesariamente, sino como algo que requiere honestidad. Antes de llegar a los niños, hay toda una dimensión del problema de la nave generacional que rara vez recibe suficiente atención. Fabricación. Una nave generacional es, en esencia, una máquina. Una máquina muy grande y muy compleja. Y las máquinas se estropean, no solo los reactores y el soporte vital, todo. Las bombas del sistema de reciclaje de agua, los motores eléctricos de los sistemas agrícolas, los sellos de los compartimentos presurizados, los rodamientos de las secciones giratorias del hábitat, las membranas de filtración de los procesadores de agua, las placas de circuito de los sistemas de control, los sistemas de iluminación, el equipo médico, las herramientas de fabricación en sí. Cada componente de la nave tiene una vida útil finita, y cuando esa vida útil termina, el componente tiene que ser reemplazado. Durante la primera década del viaje, la nave lleva repuestos. Durante las décadas 2 a 5, la nave utiliza esos repuestos y fabrica nuevos utilizando la capacidad de fabricación a bordo. Pero eventualmente el equipo de fabricación en sí se desgasta, los materiales que utiliza se consumen y el conocimiento de cómo reparar el equipo de fabricación debe mantenerse junto con el conocimiento de cómo usarlo. Una nave generacional sin una capacidad de fabricación integral es una nave generacional con una fecha límite. Está consumiendo sus recursos sin reponerlos. Tarde o temprano, y en un viaje de varios siglos, tarde o temprano es una certeza. Un componente crítico fallará, no habrá repuesto y se necesitará el equipo de fabricación. Si ese equipo está funcional y las personas que lo operan entienden lo que necesitan fabricar, la crisis es manejable. Si alguna de esas condiciones no se cumple, la crisis se convierte en algo peor. Las necesidades de fabricación son en sí mismas un programa de ingeniería completo. Metalurgia, síntesis y procesamiento de polímeros, fabricación de productos electrónicos, producción de vidrio y cerámica, producción de material biológico para aplicaciones médicas, producción textil para trajes y sellos y materiales de filtración. La nave debe ser, en un sentido significativo, una pequeña civilización industrial, no dependiente de ninguna cadena de suministro externa, no confiando en componentes que no puedan ser reproducidos. Y las personas que dirigen esa capacidad industrial deben comprenderla a nivel de principios, no solo de procedimientos. Necesitan saber por qué el proceso metalúrgico produce el resultado que produce, no solo los pasos a seguir. Porque llegará el día en que los pasos escritos no coincidan exactamente con la situación, y alguien necesitará razonar desde los primeros principios. Este es otro lugar donde la profundidad del conocimiento a través de las generaciones es la variable crítica. El conocimiento de fabricación, el conocimiento industrial, el conocimiento de ingeniería, todo ello tiene que estar tan vivo en la generación 7 como lo estuvo en la generación 1. No conservado solo en libros, sino practicado, enseñado haciendo, mantenido como habilidades vivas en lugar de procedimientos archivados. El marco legal y ético de una nave generacional es algo que los teóricos de la civilización han estado explorando con creciente seriedad, porque una nave generacional crea condiciones para las que ningún marco legal existente fue diseñado. Las personas a bordo son ciudadanos de la misión, no ciudadanos de ninguna nación terrestre en ningún sentido práctico, porque su conexión con las naciones terrestres se disuelve a través de la distancia y el tiempo. Las leyes de los países que financiaron y lanzaron la misión no tienen mecanismo de aplicación más allá del casco. La propia estructura de gobierno de la nave es la única autoridad operativa. Esto significa que la nave generacional debe desarrollar desde el principio un sistema legal completo.
No solo reglas de comportamiento, sino marcos para derechos, obligaciones, propiedad, contrato, daño y justicia que puedan funcionar en su contexto específico. La propiedad en una nave generacional es un problema particularmente interesante. En la mayoría de los sistemas legales, los derechos de propiedad están en última instancia respaldados por algún aparato estatal que puede hacerlos cumplir. En una nave generacional, la capacidad de aplicación es completamente interna. La comunidad debe creer y hacer cumplir los derechos de propiedad a través de sus propias instituciones. Y la naturaleza de la propiedad en una nave es diferente de la propiedad en la Tierra. Todo a bordo es en cierto sentido compartido. El aire que todos respiran, el agua que todos beben, los sistemas agrícolas de los que proviene la comida de todos. Pero la propiedad individual de cosas, posesiones personales, trabajo creativo, quizás unidades de vivienda, debe definirse y protegerse si las personas quieren sentir algún sentido de autonomía personal. Lograr el equilibrio correcto no es trivial. Un sistema demasiado comunal se siente opresivo. Un sistema demasiado individualista crea desigualdades que en un entorno cerrado se convierten en fuentes de resentimiento sin escape. El marco legal debe encontrar el equilibrio adecuado para las condiciones específicas de la nave y debe ser lo suficientemente flexible como para evolucionar a medida que esas condiciones cambian a lo largo de los siglos. El tratamiento de las transgresiones graves es otra área sin respuestas fáciles en la Tierra. Una respuesta a las personas que dañan a otros o violan las normas comunitarias es la encarcelación. Apartarlos de la comunidad por un periodo de tiempo. En una nave generacional donde cada persona es un recurso y el espacio es limitado, la encarcelación a largo plazo es, en el mejor de los casos, un desperdicio y en el peor, desestabilizadora. Y no hay a dónde exiliar a nadie. No se puede desterrar a alguien de la nave sin ponerlo afuera en el espacio, lo que no es una respuesta proporcionada a la mayoría de las formas de mala conducta. El sistema legal de la nave generacional debe encontrar formas de abordar el daño, mantener la rendición de cuentas y proteger a la comunidad que no dependan de mecanismos que solo funcionan cuando el mundo exterior es accesible. Marcos de justicia restaurativa, rehabilitación intensiva basada en la comunidad, la gestión cuidadosa de personas peligrosas sin la opción de simplemente eliminarlas. Todas estas son áreas que requieren un pensamiento avanzado serio e institucionalización, no gestión de crisis, sistemas diseñados desde el principio. Existen analogías históricas para algunos aspectos de lo que enfrentaría una comunidad de nave generacional, aunque ninguna de ellas coincide perfectamente. Las comunidades insulares que se desarrollaron de forma independiente a lo largo de los siglos muestran algo de lo que el aislamiento cultural hace a los grupos humanos durante largos periodos de tiempo. Las poblaciones que colonizaron las islas del Pacífico hace miles de años desarrollaron culturas, idiomas y tecnologías distintas a partir de una base ancestral común. Separados unos de otros y de sus orígenes por distancias oceánicas, se convirtieron en pueblos genuinamente diferentes, compartiendo raíces profundas, pero expresando esas raíces de maneras muy diferentes. Una nave generacional produciría algo similar. No una divergencia de otras naves necesariamente, sino una divergencia de la Tierra misma. Una nueva cultura arraigada en la cultura de la comunidad fundadora, pero evolucionada por las presiones y condiciones específicas del viaje. Las primeras expediciones coloniales a las Américas ofrecen otro paralelo parcial. Pequeñas comunidades aisladas de sus sociedades de origen que tuvieron que ser autosuficientes de maneras que su cultura no había requerido previamente bajo condiciones de estrés e incertidumbre genuinos. Estas comunidades lo lograron cuando lo lograron a través de una combinación de resolución adaptativa de problemas, cohesión social y suficiente suerte como para que las crisis que no podían manejar no llegaran en el momento equivocado. Con frecuencia tampoco lo lograron. El registro histórico de las empresas coloniales está lleno de comunidades que colapsaron. Roanoke desapareció sin explicación. Muchos de los primeros asentamientos a lo largo de la costa atlántica fracasaron antes de que se hubiera acumulado suficiente conocimiento sobre cómo sobrevivir en las nuevas condiciones. La nave generacional es órdenes de magnitud más exigente que cualquier empresa colonial terrestre. Las condiciones son más extremas.
El aislamiento es más completo. La duración es más larga. La incapacidad de recibir reabastecimiento de emergencia desde el exterior es más absoluta. La historia sugiere que las comunidades que sobreviven bajo este tipo de condiciones son las que adaptan su cultura a sus circunstancias mientras preservan las competencias básicas que no pueden permitirse perder. No las que insisten en hacer las cosas exactamente como se hacían antes, independientemente de las condiciones cambiantes, pero tampoco las que pierden sus bases técnicas mientras adaptan la superficie social. Ambos tipos de fracasos son reales. Ambos pueden ser el final. Vale la pena reconocer directamente el peso emocional de todo esto. Una nave generacional no es solo un proyecto de ingeniería, es una historia humana de dimensiones extraordinarias. Las personas que abordan toman una decisión que ningún ser humano ha tomado antes. Eligen dejar no solo su país o su continente, sino su mundo entero. Cada persona que han conocido, excepto los que también abordan la nave, quedará atrás. Cada lugar en el que han estado, cada paisaje que han amado, el cielo que han mirado toda su vida, las estaciones con las que crecieron, el olor a lluvia, hierba y mar, nada de eso viene con ellos. Y saben el día que abordan que nunca volverán a ver nada de eso. Ese es un dolor que no tiene una buena comparación en la experiencia humana. Lo más parecido es la inmigración desde un lugar que se ama profundamente. Saber que el regreso es imposible. Pero incluso esa comparación se queda corta porque el inmigrante al menos puede mirar el mismo sol, respirar aire que ha cruzado el mismo planeta, escuchar noticias del lugar de donde vino. El pasajero de la nave generacional pierde el sol, pierde el cielo, pierde la conexión de una manera mucho más total. Y sin embargo, la gente abordaría. Las personas eligen sacrificios extraordinarios cuando creen en aquello por lo que se sacrifican. Los fundadores de colonias difíciles, las personas que se comprometieron con expediciones largas y peligrosas, los individuos a lo largo de la historia que cambiaron lo familiar y lo seguro por la oportunidad de ser parte de algo que se sentía más grande que una sola vida. Existieron en todas las épocas. La nave generacional atraería exactamente a esas personas. Personas para quienes la perspectiva de ser el comienzo de la primera civilización interestelar de la humanidad supera el profundo costo de lo que están renunciando. Personas que encuentran significado, no en lo familiar y lo seguro, sino en la frontera, lo desconocido, la oportunidad de ir a donde nadie ha ido antes. Y sus hijos heredarían no solo la nave, sino la elección que sus padres tomaron. Crecerían en una comunidad moldeada por esa elección, por la cultura de personas que creían lo suficientemente fuerte en algo como para renunciar a todo lo ordinario por ello. Eso no es poca cosa. Esa herencia cultural, el espíritu de las personas que se comprometieron con lo imposible, podría ser una de las cosas más importantes que los fundadores podrían dejar para las generaciones que siguen. La cuestión de a qué estrella apuntar es una que ha ejercido extensamente a los astrónomos y planificadores de misiones espaciales. Próxima Centauri b, el planeta confirmado en 2016 que orbita dentro de la zona habitable de Próxima Centauri, es el candidato más discutido. Pero Próxima Centauri es una estrella enana roja. Las enanas rojas son muy comunes. Constituyen aproximadamente el 75% de todas las estrellas en nuestra galaxia. Son longevas, quemando su combustible de hidrógeno durante billones de años. Pero tienen características que hacen que los planetas de su zona habitable sean desafiantes. Las enanas rojas son propensas a intensas llamaradas estelares, erupciones energéticas que bombardean sus planetas cercanos con radiación. Los planetas en la zona habitable de una enana roja están tan cerca de la estrella que probablemente estén bloqueados por marea, una cara permanentemente hacia la estrella y otra permanentemente alejada. Esto crea diferenciales de temperatura extremos y dinámicas atmosféricas inusuales. Si la vida podría existir en un planeta así, es genuinamente desconocido. Si la tripulación de una nave generacional podría vivir en un planeta así, es una pregunta adicional. Tau Ceti es más atractivo en algunos aspectos. Es una estrella similar al Sol, lo suficientemente parecida a nuestra propia estrella como para que sus planetas en la zona habitable experimenten algo más cercano a condiciones similares a la Tierra. Tiene un sistema planetario confirmado, aunque los planetas confirmados son más grandes que la Tierra y pueden no ser los objetivos más prometedores. Pero a casi 12 años luz de distancia, representa un viaje más exigente.
Destinos más lejanos en la población de estrellas más similares al Sol de la galaxia requieren viajes correspondientemente más largos. La elección del destino no es solo una decisión astronómica. Es una decisión sobre cuánto durará el viaje, cómo serán las condiciones del destino y, por lo tanto, para qué debe prepararse la nave en el extremo receptor. Un destino mal elegido, uno que resulte ser menos viable de lo esperado o que requiera capacidades adicionales que la nave no tiene, podría significar llegar a un lugar que no pueda mantener a la comunidad que acaba de cruzar el vacío para llegar allí. El trabajo de reconocimiento realizado antes del lanzamiento utilizando los telescopios más potentes disponibles es tan importante como el trabajo de ingeniería en la nave misma. Porque la nave mejor diseñada de la historia, al llegar a un destino que no puede mantener una comunidad humana, ha entregado a sus pasajeros en un lugar donde no pueden sobrevivir. La pregunta planteada por el título no se responde puramente con ingeniería. Y antes del recuento final, vale la pena dar un paso atrás por un momento para apreciar el alcance completo de lo que hemos cubierto. Hemos hablado de reactores que deben funcionar durante siglos y ser mantenidos por personas que no vivían cuando fueron construidos. Hemos hablado de sistemas biológicos de soporte vital que deben funcionar como ecosistemas completos, no solo como máquinas, y que deben ser comprendidos por una población que no tiene departamentos universitarios a los que consultar. Hemos hablado de genética y tamaño de la población, y de la amenaza silenciosa y lenta de los cuellos de botella genéticos, que se acumulan de forma invisible a lo largo de generaciones, hasta que el daño se manifiesta en infertilidad. Estadísticas. Hemos hablado de sistemas de producción de alimentos que tienen que absorber fallos sin que se produzcan cascadas. Reciclaje de agua que tiene que funcionar continuamente durante siglos. Sistemas médicos que tienen que cubrirlo todo sin ninguna atención especializada externa. Hemos hablado de la realidad psicológica de vivir toda la vida en un mundo cerrado. De crecer sin cielo, ni viento, ni nada salvaje. De saber que no puedes irte. De la presión friccional que se acumula en comunidades donde la única opción es quedarse. Hemos hablado de gobernanza, quizás el problema más difícil de todos, y de cómo escribir un contrato social que sea legítimo para personas que nunca fueron invitadas a firmarlo. Hemos hablado de conocimiento, del hecho de que la información en una base de datos no es lo mismo que la comprensión en una mente entrenada, de la transmisión cultural, de la fidelidad, del desastre lento y silencioso de la pericia, que se degrada a través de las generaciones hasta que los sistemas críticos son operados por personas que siguen procedimientos sin comprender los principios. Hemos hablado de sistemas de fabricación ilegales, de analogías históricas y del peso emocional de lo que significa abordar un barco. Nunca desembarcarás mientras vivas. Todo esto es el barco generacional. No solo la nave espacial, la civilización dentro de ella. Y la civilización es el problema de ingeniería más difícil. No se trata solo de si los reactores pueden seguir funcionando o si el reciclaje de aire se mantiene funcional. Se trata de si la civilización humana, una pequeña y aislada porción de ella a lo largo de siglos, puede sobrevivir al peso de su propia situación. Si las personas pueden mantener la frágil red de confianza, competencia y propósito compartido que separa una sociedad funcional de una que se está desmoronando lentamente. Si el significado de la misión sobrevive a los siglos entre la partida y la llegada. Si las personas que finalmente llegan al destino, mirando un nuevo mundo a través de cámaras frontales después de un viaje que comenzaron sus antepasados, siguen siendo los herederos de algo que vale la pena llevar a través de la oscuridad. La respuesta honesta, basada en todo lo que sabemos sobre biología, psicología, dinámicas sociales, ingeniería e historia, es quizás bajo condiciones muy específicas. Con un cuidado de diseño extraordinario, una gobernanza extraordinaria, una suerte extraordinaria y una cultura fundacional que de alguna manera logre legar a sus sucesores no solo la nave y el conocimiento, sino la voluntad de usar ambos. Es posible, no garantizado, ni siquiera necesariamente probable sin que se cumplan todas esas condiciones, pero es posible. Y en el contexto de los viajes interestelares, posible es en realidad una palabra importante, porque todo lo que hace que las estrellas sean accesibles es apenas posible. Los requisitos energéticos, los materiales, la ciencia, los sistemas biológicos, los siglos de resistencia humana. Todo ello se sitúa justo en el límite de lo que se puede concebir y hacer. Y aquí hay una idea que vale la pena considerar a medida que nos acercamos al final.
De una manera extraña y hermosa, todos ya estamos a bordo de un barco generacional. La Tierra misma es un mundo sellado que se desplaza por la oscuridad, transportando todo lo que necesitamos para sobrevivir. Encerrados dentro de una delgada capa de aire, agua y roca. Nuestros ecosistemas reciclan nuestro aire y agua. Nuestro sol proporciona la energía. Las generaciones nacen, viven y se mueven. Cada una hereda un mundo que no creó y lo entrega a quienes vienen después. No tenemos nave de reabastecimiento. No tenemos misión de rescate. Si rompemos nuestro soporte vital, si envenenamos nuestro aire o agotamos nuestros recursos, no hay exterior ni ayuda. Las lecciones de la nave generacional son, en el sentido más profundo, las lecciones de vivir en la Tierra. La nave generacional no es un concepto cómodo. No te permite sentirte a gusto con la ambición humana de la manera en que lo haría una solución más rápida. Es más lenta y más difícil, y plantea preguntas morales más difíciles que casi cualquier cosa que hayamos intentado. Exige más de las personas a lo largo de más tiempo que casi cualquier cosa que les hayamos pedido antes. Pero también es, en un sentido profundo, más auténticamente humana. Son personas que eligen llevarse a sí mismas a través de una distancia imposible, usando nada más que lo que pueden construir, lo que pueden ser y lo que pueden transmitir a los niños que vienen después de ellas. Sin atajos, sin trucos de física que disuelvan la parte difícil. Solo una nave, una dirección y el conocimiento, la cultura y la biología acumulados de una pequeña comunidad que se mueve en la oscuridad a una fracción de la velocidad de la luz a través de los años y las generaciones hacia algo que se les dijo que encontrarían al otro lado. Las estrellas están a 25 billones de millas de distancia. Y la distancia más difícil en ese viaje no es la física. Es la distancia entre lo que queremos ser y lo que realmente somos. Esa es la distancia que una nave generacional tiene que cerrar. Y si alguna vez logramos la física y la ingeniería adecuadas, la verdadera pregunta, la que determinará si alguien llega, es si podemos cerrar esa también. Buenas noches.